Hola Diego, ¿me escuchás? Hola Lara, sí, acá estoy. Buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Todo muy bien. Bueno, te presento primero. Dale. Estamos con Diego Bogado. Él es el kinesiólogo de la selección argentina de básquet sobre ruedas. Es kinesiólogo, profe de educación física y docente. ¿Me faltó algo? Sí, no, parece que está muy bien. Buenísimo. Perfecto. Bueno, cuando quieras comenzar y compartir pantalla. Dale, ahí empiezo a compartir. Dale. Yo apago la cámara y empezá. Dale. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un lujo y un honor, siendo oriundo de Viedma, estar acá charlando con ustedes. Y bueno, les vengo a hablar un poquito de deporte adaptado, una especie de mirada, de experiencia que fui transcurriendo durante, durante mi formación en principio y después durante fundamentalmente el ejercicio docente que también me ocupo un poco. Así que yo ahora que estoy compartiendo los dejé de ver, así que cualquier cosita me interrumpen y si surge alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran eh, consultar o rescatar, me avisan. Eso te iba a preguntar, Diego. ¿Hacemos Sí, las preguntas durante la charla o la dejamos al finalizar? me es indistinto. Yo dejé un espacio como para que al final reunamos todas las preguntas, pero si surge algo del momento y por ahí es preferible aclararlo en el transcurso para que no se pierda el hilo, la Dale, idea, me interrumpe, no hay ningún problema. buenísimo. Excelente. Eh, bueno, en principio, a ver si... ahí está. Eh, en principio quería decirles que yo me crié y mi infancia la transcurrí en este espacio, que es donde funcionaba el Instituto de Educación Física de Viedma, ahí al ladito de la catedral. En ese patio, ahí íbamos con mi hermano, sobre todo me acuerdo que iba con mi hermano más grande, mientras mi papá daba sus clases y andábamos en bicicleta en ese patio, jugábamos y pasamos bastante tiempo ahí. Así que me trae un montón de recuerdos esa primera experiencia y cómo fui yo vivenciando todo lo que tiene que ver con el deporte, ¿sí? Me acuerdo que allá al fondo había un tinglado y estaban todos los elementos de gimnasia, las barras, los caballetes con arzones, las anillas. Me acuerdo que en esa parecita que se ve ahí estaba dibujada enorme la I del Instituto de Río Negro, con la sede ahí en Viedma. Y claro, cada vez que entraba y salía veía esa I, y al ser el hijo del profe, es como que formaba parte, o formábamos parte con mis hermanos, de ser uno más ya de la institución. Eh, entonces, en la medida que fui creciendo, yo dije, bueno, yo quiero ser eso, quiero ser profe de educación física. Y, y la oportunidad que tienen ustedes ahora de tener una sede de una universidad nacional ahí en Viedma, yo no la tuve y por eso muchos de mi generación y de mi camada tuvimos que migrar hacia Buenos Aires, hacia La Plata, hacia Córdoba, hacia Bahía Blanca. Eh, Así que ya desde la secundaria que uno iba proyectando qué quería hacer y hacia dónde podía, o sea, qué posibilidades tenías de ir a estudiarte a algún lugar, ¿sí? Y ya lo ibas pensando desde la secundaria. Yo me acuerdo que el tercer año yo ya sabía que quería hacer algo relacionado con el deporte por todas esas experiencias que fui teniendo de chiquito. Y cuando llegó la hora de tomar la decisión, dije, yo quiero ser profe de educación física. Mis viejos son los dos profes de educación física, yo quiero ser eso. Eh, Cuando cursaba en la primaria, me acuerdo que la mayoría de los profes habían sido alumnos de mis viejos y ya te ponen en una situación de que como que te sentís en tu casa y te conocen todos. Entonces yo siempre quise ser eso. Cuando llegó el momento de tomar la decisión,
le comento esto a mis viejos y le digo yo quiero ser profe de educación física. Y me dicen, no, fíjate, mejor hacer una carrera universitaria porque te vas a morir de hambre. Eh, entonces me llevó eso a elegir algo relacionado con el deporte, ya sabía, y me dijeron kinesiología. Dije, bueno, si está relacionado con el deporte, vamos a hacer kinesiología. Eh, y si me preguntan, una vez me preguntaron, ¿no? Que si la felicidad fuera un lugar, ¿cuál sería? ¿No? Y yo dije una cancha casi sin pensar, por toda esta relación con el deporte y por todo lo que vivencié ya en ese espacio, que a diferencia por ahí de una pelota, la pelota uno lo relaciona con el juego, distinto es la cancha te lleva a la actividad deportiva, ¿sí? Tiene otro significado, otra significancia, ¿sí? La cancha te delimita un reglamento y ahí se va a jugar, pero bajo ciertas reglas de juego, y fundamentalmente no solamente se va a jugar lo que podés hacer con una pelota, sino que también se puede competir dentro de la cancha, y por eso existe este reglamento. Eh, entonces dije, bueno, kinesiología, si es kinesiología, siempre orientado al deporte, y mi carrera y mi formación la transcurrí pensando que me iba a dedicar a la kinesiología deportiva fundamentalmente, pero tampoco me quería quedar con las ganas, así que cuando terminé de kinesiología, hice la carrera de educación física. Eh, Dos carrerones, pero mi campo profesional siempre fue la kinesiología deportiva. La educación física no me veía en el patio de escuela dando clases, así que siempre me quedó esa cosita de por qué hice la carrera si no la iba a aplicar específicamente para lo que te preparan en educación física. Siempre lo utilicé como complemento de la kinesiología deportiva, que se complementan bárbaro, y me sirvió también mucho porque tiene base pedagógica y en esto de la docencia me sirvió mucho para hacer la carrera docente después, para estar en la uni dando clases. Pero siempre como que me quedó esa sensación de situación paralela entre la kinesiología y la educación física. Entonces con esa base, con ese contexto, dije, bueno, preparemos esta charla, y pensé, ¿no? Si vamos a hablar de deporte adaptado, cómo esas dos esferas se pueden cohesionar, ¿sí? E interrelacionar y tener un abordaje integral y complementario. Eh, entonces, de la kinesiología me propuse pensar cómo enfocar un abordaje kinésico de una persona con discapacidad, considerando el continuo integral de salud, ¿sí? Para esto vamos a necesitar identificar, bueno, primero, qué es el deporte adaptado, que es el tema que nos reúne hoy. Un poquito hablar de contexto, sin ponernos muy aburridos sobre la historia, su evolución histórica, más que nada para ponernos en situación, y qué podemos hacer como kinesiólogos frente a una persona con discapacidad cuando nos llega a la consulta. Así que vamos con eso. Como le dije recién, si tienen cualquier eh, comentario para hacer, bienvenidos. En principio, podríamos definir de qué se trata el deporte adaptado, ¿sí? El deporte adaptado sería como el paraguas que engloba todas las disciplinas deportivas eh, que se desarrollan para personas con discapacidad. Sería mejor, o conceptualmente sería ideal hablar de disciplinas deportivas para personas con discapacidad. Eh, Porque deportes adaptados, uno puede decir, bueno, se adapta una disciplina deportiva que conocemos todos, como puede ser el básquet, ¿sí? La adaptamos para personas que sean usuarias de silla de ruedas. Pero otros deportes se crean específicamente para personas con discapacidad, así que no sería un deporte adaptado, sería un deporte creado para ese colectivo de personas, así como en su momento se habrá creado el fútbol o el levantamiento olímpico. Cualquier deporte se piensa como deporte nuevo, ¿sí? Así que el concepto de deporte adaptado se está tratando
de dejar de utilizar, o al menos conceptualmente se lo entiende como esto, como disciplinas deportivas eh, pensadas para deportes para personas con discapacidad, ¿sí? Y si lo tenemos que definir, lo definimos como cualquier deporte, ¿sí? Es una actividad física de carácter lúdico, o sea, es un juego que puede ser recreativo, competitivo, tiene su reglamento como todo juego, y fundamentalmente está institucionalizado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay federaciones que regulan su, su ejercicio, digamos, ¿sí? La federación, federaciones nacionales, internacionales, que regulan y forman y establecen los parámetros en los cuales se va a desarrollar cada competencia. Por eso el fútbol se juega igual acá que en cualquier parte del mundo, el básquet sobre silla lo mismo, y así con los diferentes deportes. Eso quiere decir que está institucionalizado, y después podemos hacer un picadito en la playa, eh, y será que estamos jugando al fútbol, pero no sería el nivel de reglamentación que requiere el concepto en sí de deporte, ¿sí? Eh, por supuesto que esto es practicado por y con personas con discapacidad. Pero después tenemos las modalidades deportivas de los deportes convencionales que se adaptan a determinado colectivo de personas con discapacidad, como puede ser el básquet sobre silla de ruedas, o otras modalidades deportivas que se crean específicamente para un determinado colectivo de personas con discapacidad. Por ejemplo, eso que vemos en la imagen ahí se llama Torbol, y se generó, se creó específicamente para personas con disminución visual, y no tiene su modalidad convencional, si se quiere, ¿sí? Entonces, ese paraguas que entendemos como que abarca todos los deportes adaptados, se piensan de esa manera. Existen infinidad de modalidades deportivas para todos los tipos de personas con discapacidad, ¿sí? Atletismo, vóley sentado, fútbol para personas de talla baja, quad rugby, tenis de mesa, que tenis de mesa puede ser para personas usuarias de silla de ruedas, o que jueguen en silla de ruedas, ¿sí? O personas que jueguen de a pie, natación, y para cada modalidad deportiva en sí existe un sistema de clasificación que lo que hace es unificar el nivel de funcionalidad de cada persona para que las condiciones de competencia sean lo más pareja posible, ¿sí? O sea, se clasifica en base a la funcionalidad o el estado funcional de cada deportista. Pero existen infinidad de posibilidades y de disciplinas deportivas para todas las discapacidades. En general se clasifica por discapacidades motoras, discapacidades sensoriales, que pueden ser auditivas o visuales, discapacidades mentales, y no sé si me estaré faltando alguna más, pero más o menos así en rasgos generales se van determinando así las disciplinas deportivas. Un poquito de historia, no para ponernos aburridos, pero sí para ponernos en contexto, ¿sí? Cómo nace todo este movimiento de el deporte adaptado, y sobre todo el deporte paralímpico. Eh, Históricamente surge, o la gran bisagra fue allá por el año 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, donde los pacientes que volvían de la guerra con lesiones medulares, sobre todo, o amputaciones, eh, quedaban, como se veía viendo la discapacidad hasta ese momento, quedaban como excluidos de la sociedad, ¿sí? Entonces, las sociedades mismas se plantearon esto: che, ¿cómo puede ser que estos héroes que nos fueron a representar a una guerra, después cuando vuelven no los podemos tratar así? Entonces empezó a hacer todas políticas de Estado y sociales que traten de tomar esas personas y reinsertarlas de alguna manera nuevamente en el campo productivo de la sociedad, ¿sí? Entonces, en aquel momento en Inglaterra se lo llama a este doctor, a Ludwig Guttmann, que era un médico alemán, para que se encargue de
trabajar desde la fisiatría con este colectivo de personas pensando en devolverlos a la esfera productiva e reinsertarlos en la sociedad nuevamente, ¿sí? ¿Y qué descubrió este doctor? Descubrió que los mismos pacientes que estaban ahí hospedados o internados en este hospital de Stoke Mandeville, que era en Inglaterra, eh, por espontáneamente, ese hospital contaba con una cancha de básquet y habrán conseguido una pelota y se pusieron a jugar al básquet y se dio cuenta, este doctor, que todos los que tenían esta práctica deportiva, recreativa, tenían mucho mejor evolución que los que no lo hacían. Entonces dijo, che, tenemos que hacer esto porque la evolución es notablemente mejor y no tenía que ver tanto con el método de rehabilitación en sí, sino desde lo emocional y desde su autoestima, notaba mucho mejor evolución en estos pacientes que espontáneamente se habían puesto a jugar. Entonces, a partir de ahí, creó estos juegos, esta especie de juegos donde existían al principio poquitas disciplinas deportivas. La más representativa fue el básquet, porque naturalmente tenían la cancha ahí, se pusieron a jugar, pero había lanzamientos, había tiro, diferentes disciplinas deportivas que en principio eran para este tipo de afecciones físicas, ¿sí? Y creó estos juegos que como dato interesante, estos juegos de Stoke Mandeville los inauguró el mismo día que se inauguraba en Londres, allá por el 48, los Juegos Olímpicos. Entonces eso ya le da una movida histórica interesante porque ahí es donde se empieza a gestar esto de las disciplinas o los encuentros deportivos, así en forma que en el futuro se iban a convertir en algo más masivo, ¿no? Paralelamente, acá en Argentina, después de los brotes de poliomielitis, de la misma manera los pacientes eran como apartados de la sociedad y recluidos. Me acuerdo, yo todavía tengo en la memoria que ahí por la Plaza Alsina, en la costanera de Viedma, en el centro, se pintaban los árboles, o la base de los árboles y los postes de luz se pintaban de blanco por toda esta crisis social que se había armado, porque nadie entendía muy bien de qué se trataba, algo así como con lo que pasó ahora al principio con el COVID, que estaban todos como medios desesperados y nadie entendía mucho si era contagioso, si no. Entonces, el mismo proceso este de brote poliomelítico hacía que uno no quiera estar en contacto por las dudas de si era algo contagioso. Entonces se excluía muy fácil a este tipo de personas que habían sufrido de esa enfermedad. Y sobre todo con las secuelas que había generado eso, ¿no? Entonces los mismos familiares y personas allegadas a estos pacientes que eran tratados acá en el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, en el servicio de parálisis infantil, empezaron a decir, che, bueno, necesitamos esta actividad social, esta actividad recreativa para los hijos, para los familiares, y se agruparon y formaron, o fundaron, mejor dicho, este club en honor o sí, mencionando a este doctor que trabajaba ahí en el servicio de parálisis infantil, que es Marcelo Fité, ¿sí? Con el tiempo, aquellos juegos de Stock Mandeville fueron generando mayor concurrencia porque los países se iban enterando, ¿sí? Países como Italia, Holanda se iban enterando de estos juegos y les proponían a sus pacientes formar equipos e ir a participar a estos juegos de Stock Mandeville, que con su evolución y con su auge terminaron formando los primeros Juegos Paralímpicos allá por 1960, que coincidía con con los Juegos Olímpicos de Roma, ¿sí? En la misma fecha. Ese es sería el primer Juego Paralímpico que se organiza así con esa modalidad. De acá, los pacientes que habían pasado por este proceso de secuela de poliomielitis
iban a participar a los Juegos de Stoke Mandeville y empezaron a ir también a participar de estos juegos, de estos primeros Juegos Paralímpicos, ¿sí? Y se designó al profesor, que era kinesiólogo también, era profe de educación física y kinesiólogo también, uno de los referentes acá en la kinesiología deportiva, como uno de los padres de la kinesiología deportiva acá del país, que fue Adolfo Mogileski, eh, que en su momento, cuando se forma la Escuela de Terapia Ocupacional y de Órtesis y Prótesis, acá en el servicio de rehabilitación, eh, traen docentes de Inglaterra para formar esas escuelas, todas originarias de lo que hoy sería la kinesiología argentina, y estas docentes traen la idea de aquel doctor Goodman, de la disciplina deportiva para trabajar sobre la progresión y rehabilitación de los pacientes. Entonces nombran a Adolfo como el encargado de desarrollar esta modalidad deportiva acá y empezar a viajar con las delegaciones eh, hacia aquellos Juegos Paralímpicos, ¿no? Posteriormente, en ese mismo instituto de rehabilitación, se crea directamente el Departamento de Recreación y Deporte. Fíjense que en un centro de rehabilitación estamos hablando de un departamento de recreación y deporte, no de rehabilitación, sino de recreación y deportes. Y Sibeira, que es el fisiatra que impulsó todo este movimiento dentro de esa institución, nombra a Pocho Ramírez, que era un profe de educación física, para que empiece a viajar con esas delegaciones, dándole este formato de eh, esa cosita agregada o ese algo más que te da el juego, ¿sí? Que te da la participación en un deporte, las relaciones sociales, algo que te saca del cuadro de me estoy rehabilitando, ¿sí? Que conceptualmente en aquel momento, y hoy considero que es igual, potencia mucho más lo que sería la rehabilitación o la evolución de su proceso hacia la recuperación, ¿no? A partir de los Juegos Olímpicos de Seúl, ¿sí? Se forma un acuerdo y empiezan a corresponderse las mismas ciudades y las mismas sedes entre los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Y antes se hacían en forma no, eh, en un tiempo, en unos meses, una competencia y en otros meses y en otra sede la otra competencia. A partir de Seúl empiezan a coincidir cada 4 años y hasta el día de hoy las mismas sedes y en las mismas ciudades los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Ahora hace poquito terminaron los postergados Juegos de Tokio y fueron primero los Juegos Olímpicos y a las 2 semanas siguientes se hacen los Juegos Paralímpicos, ¿sí? Y posteriormente, ya como organismo que rige estas competencias, se crea el Comité Paralímpico Internacional, que es el homólogo al Comité Olímpico Internacional, ¿sí? Esperemos que vayamos bien hasta acá, no se hayan aburrido tanto, cualquier cosa me dicen. No, va genial. Perfecto. Bueno, la mirada social frente a la discapacidad tuvo esta progresión también, ¿sí? Y si lo llevamos a lo que relatamos recién, van a ver que guarda cierta coherencia y es lógico que sea así. Inicialmente el modelo tradicional de la mirada sobre la discapacidad era algo más caritativo, se los mantenía a esos pacientes, a esas personas como entreteniéndola, llenando su tiempo libre, y se los consideraba que eran totalmente dependientes para todos, ¿sí? Posteriormente surge este modelo rehabilitador que es potencialmente el que todavía está fuertemente arraigado, que es el modelo médico rehabilitador, donde a la persona hay que rehabilitarla para corregirla, para mejorarla. La persona se la interpreta como un ser pasivo que es
pasible de ser alguien a recuperar, y el que recupera es el médico o el kinesiólogo, que es el que hace toda la acción, y el paciente ahí tiene una situación muy pasiva y muy dependiente todavía, ¿sí? Hoy en día está pujando mucho el modelo social, que entiende que la persona no es poseedora de ninguna enfermedad, sino que tiene sus características como las podríamos tener todos, naturalmente, y que tiene que ser el, el motor primario de su proceso de recuperación, o de su proceso de salud, básicamente, ¿sí? La discapacidad se plantea cuando se tiene que enfrentar a su relación con el entorno, ¿sí? Y si una persona es usuaria de silla de ruedas, la discapacidad se manifiesta cuando no hay una rampa en una escalera, por ejemplo. Ahí se manifiesta la discapacidad, no es un atributo de la persona la discapacidad, sino que se manifiesta frente a su interacción con el entorno y con la sociedad, ¿sí? Por eso las principales barreras vienen desde afuera. No es la persona que no puede, sino el contexto o lo que lo rodea, el entorno, lo que no está preparado para que esa persona sea totalmente independiente, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver, o lo podemos ver en estos modelitos reflejados del símbolo mundial o internacional de la discapacidad, cómo pasó de algo más pasivo a algo más dinámico y más activo, ¿sí? Por más que sea un sujeto en silla de ruedas, fíjense que el primero es algo muy cuadrado, que como que está encasillado, y sin ningún tipo de movimiento. Posteriormente pasa a ser algo, o visualmente algo más dinámico. Y con el deporte pasó o está pasando algo más o menos parecido también, ¿sí? Como esa mirada del deporte antes era, bueno, listo, terminamos la rehabilitación, seguí haciendo algo en el agua que te va a servir para seguir rehabilitándote, ¿sí? Y todavía no se llega a contemplar o a pensar al deporte como algo recreativo, algo que lo pueda dispersar, o como una necesidad, o como un hábito que puede ser relacionarse con otras personas, estar en un club, ocupando tiempo de ocio y a la vez recreándose, ¿sí? Y más aún, pensarlo como una actividad competitiva y un deporte competitivo, como vemos ahora en las disciplinas paralímpicas, ¿sí? Donde lo que importa es competir. Después vemos qué pasa. Así que desde la mirada deportiva también se está tratando de correr un poquito el enfoque, y mirarlo como ese abanico de oportunidades que tenemos todas las personas. ¿Sí? Uno puede hacer deporte por mejorar su calidad de vida, y eso involucra también a las personas con discapacidad. No sé si estarán al tanto de una movida que tuvo mucha trascendencia en redes sociales, sobre una charla que había dado Gonzalo Bonadeo, posteriores a los Juegos de Río, allá por el 2016, donde claramente su visión en aquel momento era que el mérito de los deportistas paralímpicos estaba ya en el hecho de, a pesar de lo que les había pasado, habían superado esa tragedia, y todavía tenían ganas de hacer deporte, ¿sí? Entonces el mérito no era darle una medalla, sino ya el mérito estaba saldado con el hecho solamente de participar. Entonces no consideraba que debería dárseles o otorgarles una medalla eh, por haber competido, eh, como que eso opacaba, ¿sí? El hecho de ir por una medalla opacaba todo el proceso que habían pasado eh, previamente, como para participar en un deporte olímpico. Bueno, después pidió disculpas, tuvo un par de entrevistas con, ahí está Gustavo Fernández, que es tenista sobre silla de ruedas, y eh, Jiménez, Daniela Jiménez, que es nadadora paralímpica. Fíjense que ahí en el, están en las mismas instalaciones
donde funciona la Agencia Nacional de Discapacidad, que actualmente hoy es el centro del servicio, funciona el servicio de rehabilitación, ¿sí? El Servicio Nacional de Rehabilitación. E históricamente funcionó como el Instituto de Rehabilitación del Lisiado, el IREL. Después pasó a ser el IREP, que era el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica, ¿sí? El lisiado era solamente el paciente que no tenía disponibilidad motora en los miembros inferiores. Después se empezó a involucrar algo un poco más allá, por eso era psicofísico. Y aún hoy en día, los propios las propias personas que acuden a ese centro a hacer sus actividades deportivas le llaman el club, ¿sí? Por toda este encuadre, este contexto que le daba Pocho Ramírez con Siberia, de que institucionalmente eso funcionaba como un club y no como un centro de rehabilitación, ¿sí? Entonces, ese sería el enfoque eh, que permite tener esta observación, ¿sí? Y si les pregunto a cualquiera de ustedes cómo definirían cada uno de estos dos elementos, seguramente no van a decir que, en mi caso a la izquierda hay una silla, y del otro lado no hay una silla que le falta un respaldo y que le falta una pata. Van a decir que es un taburete, una banqueta que me sirve para llevarlo al río, y es más cómodo que llevar una silla, que me sirve para ponerlo abajo de una mesa y no me estorba el respaldo, ¿sí? Entonces, esa mirada eh, de que tenemos sobre las personas con discapacidad debería reflejarse en esto, ¿sí? La persona usuaria de silla de ruedas es una persona usuaria de silla de ruedas, no sería una persona que no puede caminar, ¿sí? Entonces, en ese jueguito de enfoque es donde estaríamos entrando esta charla. Yo me formé en kinesiología y me formé con esta frase, ¿sí? La clínica es soberana por cualquier otra cuestión, ¿sí? Si hay un dolor, lo tengo que curar, y si hay un déficit de movilidad articular, lo tengo que, lo tengo que reponer, ¿sí? Tengo que reponer lo que me dice que una articulación se mueve normalmente entre estos parámetros, y yo descubro que tiene menos, lo tengo que llevar a lo que es la normalidad, y me fijo por lo que me dice esa articulación, por lo que me dice ese grupo muscular, por lo que me dice esa persona. Eh, y por otro lado, desde la educación física y lo que decían este fisiatra y la escuela de Pocho Ramírez, es que el ambiente manda, ¿sí? El contexto me predispone mejor a la tarea. Eh, Bien del palo de la educación física, ¿sí? Yo, como armando el contexto, eh, me predispone mejor a desarrollar cualquier actividad. Entonces yo me encontré con esas dos cosas, ¿sí? En mi ejercicio, en mi carrera profesional. Y en algunas charlas que suelo hablar de este tema, llevo estos elementos, ¿sí? Y directamente propongo a los que participan que se inventen un juego con cada uno de estos elementos. Y cuando agarran la pelota, esa naranja, a muy poquito se le ocurre hacer jueguitos con el pie, eh, porque es una pelota de básquet. Y más fácil sale el juego inventado con la paleta y la pelotita de ping-pong. A nadie se le ocurre, por lo menos en la experiencia esta, agarrar la pelotita de ping-pong y hacer jueguito con el pie, o lanzarla, ¿sí? Agarran y hacen jueguito o intentamos hacer jueguito con la pelotita y la paleta. Y la dificultad se plantea con la otra pelota, que es una pelota dura, parecida de madera, que no pica, y se nos dificulta mucho hacer un juego con eso porque no tenemos más datos que eso. Eh, entonces, ¿cuál es la intención de hacer esta actividad? ¿Sí? El elemento
me predispone a la acción, ¿sí? El elemento, si yo lo reconozco y veo algo que se parece a una pelota de básquet, ya interpreto que lo que tengo que hacer es o picarla, o lanzarla, o puedo hacer un pase. Lo mismo con la pelotita y la paleta de tenis de mesa, vamos a decir, porque si no los de tenis de mesa se van a enojar cuando digo ping-pong. Y lo otro termina siendo una pelota de hockey, que si no tengo el stick, no me doy el palo, no me doy mucha idea de qué puedo hacer con esa pelota, porque no pica. Entonces, si algo que no es una pelota, pero que no pica, ¿qué puedo hacerle? Y bueno, se me dificulta mucho hacer un juego. Y, y si no tengo reconocimiento de esa disciplina, o si no conozco el elemento, me cuesta mucho más inventar un juego, ¿sí? Entonces esto es lo que plantea la educación física, esa palabra me encantó cuando la escuché en una charla, es el escenario motor, ¿sí? Están los actores, está el guión, pero es fundamental el escenario motor, cómo generar ese contexto que me predisponga mejor a la tarea. Y esto pasa con las modalidades deportivas que son adaptadas de los deportes de a pie, si se quiere, o deportes convencionales, ¿sí? El básquet tiene esa ventaja, el básquet sobre silla de ruedas tiene esa ventaja de que si yo conozco, porque el deporte del básquet es bastante popular, me genera mayor facilidad de imaginarme qué puedo hacer cuando se me plantea una dificultad, como puede ser lanzar una pelota y embocarla en un aro. ¿Sí? Porque yo ya mentalmente o estoy condicionado por decir, bueno, tengo que tirar la pelota esta hasta allá y encima embocar. Sigamos. Acá les dejo, después les voy a dejar la presentación, es una entrevista que le hacen a este doctor y a este profe de educación física, que comentan su experiencia y comentan cómo se planteaban ese proceso de rehabilitación, ¿sí? Tenían los pacientes internados y algunos pacientes que venían de otras instituciones a hacer estas actividades deportivas, que las mismas personas decían esto, decían, esto es rehabilitación, no lo que hacemos en el gimnasio, haciendo referencia a lo que personalmente por ahí yo me formé como kinesiólogo, ¿sí? Flexiones de codo, abducciones de brazos, circunducciones, bueno, esos ejercicios en el gimnasio son de rehabilitación, pero estas personas cuando iban a jugar al básquet, sobre silla decían, loco, esto es rehabilitación, así nos rehabilitamos mejor, ¿sí? Y estaban haciendo una actividad deportiva, y la estaban pensando como una actividad deportiva y no como un proceso rehabilitador, ¿sí? Ahí arriba dice escuela de recuperación, y realmente ahí se vivenciaba la actividad como si estuvieran en un club, y al día de hoy los mismos rengos, que se autollaman así, le siguen diciendo, vamos al club. Y uno se va seteando, como decía recién, ¿sí? En la formación de grado, uno se va seteando como para tener como va teniendo una mirada desde el rol al que se va a dedicar después, ¿sí? Y si lo piensan, después de haber salido de la clase de biomecánica y evaluación de la marcha, salimos a la calle y son todos Trendelenburg, todos asimetría, analizamos posturas, y la intención intuitiva, ¿cuál es? No, si tiramos la plomada, la postura tiene que ser perfecta y tengo que llevar esta desviación hacia la normalidad. Un poco la figura del tutor, eso es algo que se usaba con las secuelas de poliomielitis, sería eso, ¿no? Corregir y para llevarlos a la normalidad. Algo a mejorar, algo a curar, ¿sí? Y si camina con un desbalance hay que llevarlos a lo que se considera normal. Y esto me viene bien porque uno también va tratando de identificarse con esos docentes que uno lo inspiran y lo llaman, y para mí un gran referente fue Emilio Masabeu, que aún hoy lo escucho en sus charlas y me genera eso de un poco de querer ser
o querer ser como él directamente y querer dar las clases como la da él. Y, y en una de sus anécdotas contaba esto, ¿no? Siempre los de mi generación y los que tuvieron de profe Emilio, eh, van a ser siempre Julietita y Juanchito, o Juanchi y Julietita, que son sus dos hijos, ahora son personas mayores ya, pero van a ser eternamente Julietita y Juanchito, que contaba sus anécdotas, y en una de esas anécdotas mencionaba esto, ¿no? Se había quedado, estaba con Silvia, que es la mujer, en el zoológico, y se había quedado mirando al oso, cómo se rascaba la espalda. Y Silvia le dice, bueno, vamos, no, pará, mirá cómo... Y el tipo estaba analizando la sentadilla que estaba haciendo el oso, y analizaba la biomecánica, y fundamentalmente era así, era analizar todo desde la kinesiología del movimiento y de cómo entender la biomecánica, y uno realmente se va seteando así, va teniendo una visión, un prisma con el cual observa la realidad y a todo le aplica esa mirada que uno que va siendo, con la cual va siendo formado, ¿sí? Entonces, fundamentalmente tenemos dos situaciones, ¿sí? Uno cuando se va formando ya el paciente, fíjense, a la persona la percibe como paciente directamente. El paciente alguien que está padeciendo algo. Por eso es paciente, ¿no? Porque tiene que esperar. Eh, y ya si viene a consultarme algo a mí como kinesiólogo, digo, bueno, es paciente, no es persona. Entonces, qué tan real es esto? ¿Sí? La persona usuaria de silla de ruedas, ¿es un paciente? Eh, ¿Tiene una enfermedad o tiene una secuela? La secuela no es lo mismo que tener una patología. ¿Sí? Eh, en este continuo de salud, ¿sí? El continuo de salud es la persona que pasa por una situación de salud que puede ser óptima, no tanto, o peor, pero siempre se da en un continuo, ¿sí? No hay una persona sana y una persona enferma. Eh, como kinesiólogo nos encargamos de recuperar una función, una habilidad y listo, o sea, lo recuperamos para las famosas ABD, y una vez que reeducamos la marcha ya está, todo eso alcanza para devolverle el estado de salud ideal u óptimo a esa persona. ¿Qué pasará con los demás componentes de la salud? Nosotros sabemos que, por definición, y esta es una definición viejita, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, ¿sí? La salud es considerada como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y en lo social tiene que ver esto de las interacciones sociales. Y uno puede estar sin padecer alguna enfermedad, pero no gozar de un estado completo o ideal de salud, por todas estas cuestiones, ¿sí? Si mentalmente estoy bien, físicamente estoy bien, y todavía no tengo alguna dificultad para interactuar socialmente, y el estado de salud se va a ver disminuido también desde ese aspecto. Entonces, como kinesiólogos, ¿estamos preparados para abordar integralmente y devolver el estado de salud a la persona que se viene a rehabilitar, y solamente le mejoramos la marcha o le devolvemos una marcha normal? ¿Se podrá hacer algo más? Y cuando cursaba, ¿sí? Ya en formación de grado, entendíamos esto, ¿no? O entendía esto, que en la kinesiología convencional venía una materia que me hablaba de lesionados medulares, de amputados, de enfermedades congénitas, y las rehabilitaba en base a mejorar sus condiciones si tenían déficit de fuerza, déficit de movilidad, dificultades para la coordinación, etcétera, etcétera. Se podría pensar también desde la reinserción social a través del deporte, como más allá de las actividades de la vida diaria, bueno, anda a hacer una actividad deportiva, pero siempre en forma paralela. Posteriormente, yo que me dediqué a la kinesiología deportiva, también empecé a entender que
la rehabilitación deportiva puede ser pensada para rehabilitar gestos y prevenir lesiones producto de la práctica deportiva. Pero en mi formación de grado no recuerdo haber tenido en kinesiología deportiva disciplinas deportivas para personas con discapacidad. Siempre me hablaban, y casi exclusivamente, del fútbol y del fútbol profesional. Entonces no había ese nexo, esa interacción del deporte para todo tipo de personas, y mucho menos pensando en la rehabilitación deportiva. Entonces ahí empecé a entender que, así como en la rehabilitación deportiva hay diferentes formas de relacionar esta actividad deportiva que hace cada paciente y cada sujeto, hay actividad física, hay deporte social, hay deporte escolar, hay deporte de ocio, hay deporte competitivo, hay deporte recreativo, y cada uno va a atravesar en forma diferente a ese paciente, ¿sí? Y a esa persona. Y con el deporte adaptado pasa, con las personas con discapacidad pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la kinesiología? Bueno, básicamente conocer la realidad personal de cada persona, saber a qué se dedica, qué le gusta hacer y qué no. Nosotros en kinesiología deportiva esto lo vemos mucho, muchos decimos, bueno, che, te convendría hacer natación, sí, pero en natación la pileta, ¿cómo accedo a la pileta? No tengo una pileta cerca, no tengo un club cerca, está bien, me convendría hacer natación, pero no tengo los recursos, no tengo los medios, no tengo las posibilidades. Capaz que no le gusta tampoco nadar, entonces nos tenemos que encargar de encuadrar la actividad deportiva, la actividad física, la actividad que uno, como promotores del movimiento, debemos aconsejar y sugerir, que se adecue a ese paciente y a esa persona. Desmitificar la persona con discapacidad y hablar con naturalidad es un importante aspecto que hoy en día, con esto de los comentarios de Bonadeo, tuvieron mucha repercusión. Eh, Conocer el deporte adaptado y sus modalidades varias para poder referenciar, dirigir hacia qué tipo de disciplina deportiva se puede adecuar mejor a esa persona, a ese paciente. Es clave desvincular el deporte adaptado del ejercicio terapéutico, ¿sí? El ejercicio terapéutico o la actividad deportiva por rehabilitación ya me sitúa en un contexto de paciente, ¿sí? Si yo estoy haciendo la actividad deportiva porque está pensada para que me rehabilite, todavía me sigue condicionando esa mirada y ese enfoque, ¿sí? Entonces, una cosa es que puede ser hacer un ejercicio terapéutico, un deporte con fines de rehabilitación, pero también nos tenemos que ocupar de la parte recreativa, la parte de ocio, la parte de esparcimiento, ¿por qué no la parte competitiva? ¿Sí? De hacer esa actividad deportiva que ya no sé si nada tiene que ver, pero tiene que ver un poco menos con esa mirada de tengo que rehabilitar o me tengo que curar mucho menos de algo, ¿no? Y es clave trabajar desde la transversalidad, ¿sí? Fomentar el desarrollo de la persona en todos los aspectos, esto es mucho de la educación física, eh, trabajar todas las esferas de la persona a partir del movimiento, a partir del juego, a partir del deporte, y por qué no hacerlo desde que recibimos a este paciente o a esta persona que está atravesando su curso natural de salud. Esa que está ahí es Emma, y es mi hija, que actualmente con 9 años, yo sigo aprendiendo con ella. Hace poquito tuvo una clase de educación física y viene y me cuenta, súper emocionada, que había hecho un gol, ¿sí? Estaban planteando una actividad recreativa, lúdica, en la clase de educación física, seguramente que se parecía al fútbol, o estaban haciendo fútbol, y ella viene y me cuenta que había hecho un gol súper emocionada porque estaba jugando en contra de lo que en ese momento era un compañerito que se ve que hace escuelita de fútbol y que debe jugar bien. Entonces ella vino súper emocionada porque le había hecho un gol contra el equipo ella y habían ganado.
Y no puede evitar decirme que le había escuchado al profe decir que el gol de las chicas valía doble. Entonces, en el relato hace un paréntesis y me dice, no sé qué tiene que ver, pero el gol de las chicas vale doble. Y ganamos. Y siguió. Y a mí me quedó picando. Claro, ¿qué tiene que ver que el gol de las chicas vale? ¿Por qué el gol de las chicas vale doble? Entonces me quedo pensando en todo lo que por ahí nosotros hacemos naturalmente y en este proceso de deconstruirnos un poco, como con la palabra o como con la actividad uno ya va condicionando o tirando estas líneas de pensamiento que tienen que ver con esto, ¿no? Con esta mirada. Y ella lo dijo tan natural que me sorprendió, así sí, libre de prejuicios con toda su inocencia, pero me dejó pensando y bueno, y es algo que aprendemos y que tenemos que seguir aprendiendo día a día, ¿no? Eh, Construir a partir de la capacidad para que puedan desarrollar todo su potencial, pensar siempre en todo lo que pueden hacer en lugar de ver qué les falta, ¿sí? Es muy diferente trabajar así, de esa manera, con ese enfoque, ofrecer seguridad, tiempo para, sobre todo, para que la persona pueda experimentar qué recursos propios puede utilizar y resolver con sus propios recursos las diferentes situaciones que nosotros le podamos llegar a proponer. Eh, que si lo pensamos en un profe de educación física, al plantear una actividad deportiva, dice, bueno, el juego, la actividad es llevar esta pelota botándola, picándola, hasta aquel aro, tirar y lanzar. Después si la biomecánica del tiro o el análisis técnico de la ejecución es muy preciso, no tanto. Lo importante es que esté participando, esté haciendo la actividad y que esté interactuando con sus compañeros en situación. Eh, y un poco lo que plantea es, no importa cómo hagas, o fíjate cómo lo puedes hacer, pero esta pelotita tiene que entrar en aquel aro de allá y se terminó la historia. Eh, Permitir el error en un entorno controlado como base del aprendizaje. Nosotros hacemos mucho esto en rehabilitación deportiva también, ¿sí? Controlamos un poco el entorno para que la situación no sea tan compleja y, y la actividad motora se pueda desarrollar sin que exista tanto riesgo, ¿sí? Siempre es mejor trabajar en contextos inclusivos, por supuesto, para entender el concepto de este integral de salud. Y no está nada mal exigir a entidades públicas y privadas que diseñen espacios y actividades inclusivas. Las grandes limitaciones se dan eh, cuando por ahí el espacio no tiene no son accesibles, los espacios no son accesibles. Entonces, claro, arrancamos con un palo en la rueda de entrada y todo esto que nosotros podemos llegar a proponer como actividad recreativa, lúdica, social y, por qué no, competitiva, no se puede desarrollar en las mejores condiciones posibles. ¿Sí? La mirada esta de un poquito del hospital al club tiene que ver con esto, con este enfoque y este juego paralelo está bien, rehabilitemos, recuperemos una función, recuperemos una habilidad, devolvámosle la habilidad perdida o hagamos la motricidad lo mejor que se pueda, pero no nos olvidemos de todos estos otros aspectos que tienen que ver con el entorno, con lo social, con la situación, y por eso es muy importante esto, ¿sí? Trabajar sobre generar el entorno, derivar sobre todo una institución adecuada, brindar opciones, brindar posibilidades. Por más que nosotros metamos una cancha en el hospital, ya cuando la persona va al hospital, contextualmente es un paciente y se condiciona y la mirada está condicionada y no deja de ser un lugar donde se va a rehabilitar, ¿sí? Eh, por eso refuerzo un poquito esto de desvincular el deporte adaptado del ejercicio terapéutico, y esta frase es algo que dijo un gran escritor de artículos de rehabilitación, que es Karel Lewis,
que rehabilitar es mostrarle al paciente qué pueden hacer por ellos mismos, ¿no? Solamente eso, brindarle ese contexto y esa situación para ver y que experimenten todo lo que pueden hacer por ellos mismos. Y para ir cerrando, a modo de comentario, todas estas son disciplinas, o mejor dicho, sí, disciplinas deportivas adaptadas, ¿no? El minibásquet, que se adapta a la altura del aro, se adapta el espacio, se adapta a la cancha, se adaptan ciertas reglas, ¿sí? Para que personas de corta edad puedan jugar. Maxi Basket, de la misma manera, se reglamenta diferente, porque ya hay un componente reglamentario por edad que se modifica para esa práctica deportiva. El 3x3, de igual manera, es una modalidad adaptada del básquet que conocemos todos. Y el básquet sobre silla de ruedas no deja de ser una modalidad deportiva también que se adapta para usuarios de silla de ruedas. Entonces son todos deportes adaptados estos. Y es un poquito la mirada que hoy se trata de modificar y tratar de definir a cada disciplina deportiva por su nombre, más allá de que exista un deporte madre que actúe como referencia. Eh, para terminar, eh, yo en, en la intención de mejorar los contenidos de cátedra de kinesiología deportiva, cuando, bueno, actualmente sigo dando la materia kinesiología deportiva, eh, me encontré, ¿no? con el deporte adaptado, y en su momento, a partir de un logro deportivo que fue el de Gustavo Fernández, el tenista que había ganado un Roland Garros, dije, loco, esto también es deporte, ¿y por qué nosotros en la materia no lo estamos viendo como disciplina deportiva y ver la forma de analizar los gestos biomecánicos y ver la frecuencia de lesiones, la tasa de lesiones y ver cuáles son los gestos biomecánicos que me predisponen más a analizar factores de riesgo? Entonces entendí que lo debíamos, si había una materia en la carrera que debería abordar este contenido, tenía que ser kinesiología deportiva. Entonces me traté de ir metiendo e ir investigando qué charlas, de dónde me podía capacitar para adaptar este contenido a la materia y abordarlo ya como a lo que me dediqué toda la vida, que es a la kinesiología deportiva y la rehabilitación de lesiones deportivas, no a la rehabilitación de amputados, ni a la rehabilitación de lesionados medulares, ni nada que se le parezca, sino el abordaje dentro de la disciplina deportiva. Entonces me enteré de esta jornada que se hizo en el Romero Bress, que es donde yo hice después una carrera de educación física, y justamente esta actividad, esta charla, esta jornada de deportes adaptados estaba pensada para y por el profesor de educación física, que son los que idealmente llevan adelante estas disciplinas deportivas. Y en esa charla entendí, y en un momento me di cuenta de este nexo que era ver al paciente, o ya en realidad dejar de ver al paciente y empezar a ver al deportista, ¿sí? Que hacía una disciplina deportiva, y conceptualmente tuve la oportunidad de darme cuenta de que este era el mensaje que tenía que empezar a transmitir. Eh, Volviendo al contexto, ¿no? Esto se dio porque yo ya había tenido experiencias en ir a presenciar actividades deportivas para personas con discapacidad. En mi formación de grado como profe de educación física, habíamos ido a actividades eh, no formales, a presenciar, a colaborar, pero no me había dado cuenta o no interpretaba eh, este sentido de la práctica deportiva de la persona que hace el deporte para competir, ¿sí?
porque la educación física históricamente trató de esto, hacer algo recreativo, algo social, alguna actividad que me permita mejorar la calidad de vida, si se quiere, o reinsertarme socialmente y que tengan sus actividades de ocio y de participación sobre todo. Pero acá entendí realmente que también empezaba a verse, sí, se empezó a verse como quizás también una posible carrera de deportista, ¿sí? Deportista profesional, si se quiere, y de alto rendimiento. Y no creo que haya sido en vano que se haya dado en el Romero Ores, el Instituto de Educación Física, este nexo que yo pude hacer y que a partir de ese momento quizás es donde digo, bueno, por esto hice educación física, para darme cuenta de esto. Y hoy en día entendí que si no hubiese hecho educación física, quizás me hubiese costado un poco más verlo de esta manera, o quizás no lo hubiese visto nunca, y hubiese todavía eh, seguido pensando que la rehabilitación era un poco rehabilitación deportiva o rehabilitación de los pacientes, era por el eje todavía médico rehabilitador. Así como empecé hablando de una cancha, quiero terminar hablando de lo mismo, con una cancha, y bueno, espero que se haya entendido un poco esta visión de esta forma de ver el deporte adaptado, que tiene sus matices, como habíamos dicho antes, ¿sí? Una orientación social, una orientación recreativa, pero ahora se está observando que también puede ser una disciplina de alto rendimiento, una disciplina competitiva, con todo lo que eso genera, ¿sí? Ahí, como para ponerlo en una remera. Eh, Así que bueno, espero que se haya entendido, les haya servido, y bueno, si tienen preguntas, eh, será buenísimo. Bueno, buenísima la charla, a mí me encantó. Me alegro. La verdad que yo nunca había pensado que vos ponías las imágenes de los niños jugando al básquet, maxi básquet, el 3x3 y sobre silla de ruedas. Y nosotros creo que tenemos muy normalizado decir, bueno, deporte adaptado, silla de ruedas o lo que sea, y un niño que está tirando al aro se le baja el aro. Y eso también está adaptado. Eso yo nunca lo había pensado y está un ejemplo clarísimo. A mí me encantó. Exacto, y bueno, y si lo pensamos desde la rehabilitación, lo podemos plantear de la misma manera, porque uno cuando indica, y nosotros que somos promotores de la actividad física, y si es una actividad deportiva mucho más enriquecedora también, tenemos que adaptar esa actividad también al paciente que tenemos enfrente, sea un paciente de riesgo, como puede ser un cardiovascular, sea un adulto mayor, o sea cualquier otra persona que en su indicación del ejercicio de la actividad deportiva, quizás también lo estemos exponiendo a mayor riesgo, y le decimos, bueno, no, tenés que hacer deporte, y el tipo se vaya a jugar al fútbol con personas de 20 años, teniendo 50, y ya no sería tan saludable. Entonces, adaptar la indicación sería esto, sería la actividad física adaptada a la persona que tengo enfrente. Y en la indicación lo tenemos que tener súper en cuenta, y en ese caso, esencialmente no habría diferencia entre si el paciente es usuario de silla de ruedas o el paciente es eh, una persona de a pie, o si es mujer o varón, etcétera, etcétera. Tal cual. Bueno, hay un par de preguntas y comentarios. Buenísimo. Te mandan saludos de San Antonio Oeste, Gisela Duarte. Grande. Y hay un comentario de Marcelo Capaccioni, que es profesor de la cátedra de Kinesiología Deportiva, profesor mío, que dice: Hola Diego, la verdad que lo que acabas de decir es para aplaudirte. Soy docente de Kinesio Deportiva en Viedma y nunca me había planteado esto que decís. Te agradezco por abrirnos la cabeza. Excelente, ir al objetivo principal de estas charlas del Hospital al Club. Las suelo dar, o me gusta darlas fundamentalmente por esto
es lo que me encendió la llama a mí para transmitir esta idea, porque realmente en mi formación no tuve esta mirada, y finalmente en esa charlita que fui dije, loco, esto tiene que diseminarse. Y me hubiese encantado que me hubiesen dado esa charla, o me hubiesen despertado esa luz a mí mucho antes. Así que si ese fue el resultado de esta charlita, más que conforme. Y bueno, y un poquito mover un poco ahí los conceptos preformados que tenemos, y que, claro, nos sacan un poco de la zona de confort. Tal cual. Y el ejemplo ese que diste de la silla y la banqueta, muy bueno, Fundamental, muy es bueno, genial, es es muy genial. bueno. Sí, Bueno, si lo ponemos en perspectiva, se trata de eso, ¿sí? De mirar las capacidades, y sacarnos un poquito, o corrernos un poquito, de decir, bueno, a ver, ¿qué le falta? En lugar de decir qué le falta, decir qué tiene de bueno. Y déjame decirte un ejemplito más que se percibe todavía. Hace un par de años, en el 2019, fueron los Juegos Parapanamericanos allá en Lima. Y mismo en el relato, los conductores, los relatores, mencionaban la clasificación que existe en el básquet. Y hay una clasificación funcional que va en base a esto, a la funcionalidad que tienen los jugadores en cancha, porque hay como un hándicap, ¿sí? Y de los 5 jugadores que están en cancha, solamente pueden sumar 14 puntos entre las funcionalidades que tiene cada jugador. Se los clasifica de 1 a 4,5, 4,5, pasando cada medio, ¿sí? 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Y esa clasificación va en base a la funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que el clasificación 1 tiene menor funcionalidad que el 4,5, que tiene mayor funcionalidad. Pero es en base a la funcionalidad, y por eso el 1 tiene menor funcionalidad que el 4,5, es lógico. En este caso, el relator o los comentaristas decían, se clasifica en base a la disfunción. Y decía, los que tienen clasificación 1 son los que mayor disfunción tienen, o los que mayor discapacidad tienen. Y no es así conceptualmente, porque pasa esto de la silla y la banqueta. O sea, yo cuando clasifico en base a la funcionalidad. Por eso va de 1, de menor, a 4,5, mayor. Si clasificara en base a la disfunción, a mayor disfunción, mayor puntaje sería. Sería el 4,5 el de la mayor disfunción. Bueno, la clasificación y la mirada y la nueva, el nuevo modelo social de la discapacidad establece esto, ¿sí? De que a la persona se la observa desde la funcionalidad, no clasifica a una persona, sino clasifica su potencial funcional. Y, y se lo tiene que empezar a mirar así, a ver qué puedes hacer. Esto, listo, vamos con eso. sí, Hola me Diego. respondiste Bueno, una pregunta, porque esa era una de las preguntas que yo tenía. Yo en Sí, la página del Comité Olímpico, Paralímpico, sí. había leído, solo ciertas discapacidades pueden competir en el paradeporte y cómo era la clasificación, así que me la respondiste. Bueno, hay una cosita, un detalle que es interesante lo que planteas, Lara, porque la disciplina paralímpica o el deporte paralímpico también se diferenciaría del deporte adaptado o el deporte para personas con discapacidad, ¿sí? Porque así como en el deporte olímpico no están todos los deportes, ¿sí? Bolita, si lo ponemos deporte, no es deporte olímpico, o el rugby hace poquito, hasta hace poco, no era disciplina olímpica. Para el paralimpismo existe lo mismo, ¿sí? Hay ciertas disciplinas que son deportes paralímpicos, y son los que están reconocidos por esta entidad del IPC, ¿sí? Para acceder a esas competencias, existe una clasificación que está dispuesta reglamentariamente por ese organismo, ¿sí? Todas las disciplinas que no accedan a esa reglamentación tendrán sus otras federaciones o otros sistemas de organización. Pasa con las discapacidades mentales, sí, las discapacidades mentales, el síndrome de Down, y eso tienen sus propios Juegos Olímpicos, que son los Special Olympics, que no forman parte del IPC o del paralimpismo, ¿sí?
hay controversias, hay discusiones, pero reglamentariamente es algo que está establecido así. Y pasa para cualquier deporte. Yo con 43, ahora con 43 años, no puedo jugar una categoría al fútbol si quiero más 45, porque reglamentariamente no está permitido. Y es el reglamento y es la federación. Si quiero jugar al fútbol más 35 puedo, ahora más 45 no. Digo, al maxi básquet, lo mismo, está reglamentado así. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Hay disciplinas que son paralímpicas y hay otras disciplinas que no son paralímpicas y pueden ser deportes para personas con discapacidad o no. Buenísimo, está bueno que lo aclares. Bueno, Marcelo Capaceni te quería saludar, así que capaz podés prender la cámara, el micrófono. Qué grande. Hola Diego, no sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, yo me tomé la atribución a través de Federico de pedirle participar porque yo estoy a cargo en este momento de la cátedra de Kinesio Deportiva en Viedma, que lo puse en el YouTube, pero no tenía cómo decírtelo, y ya que me dio la oportunidad te lo quiero decir personalmente, que me ha dado un hermoso cachetazo. A mí me encanta la gente. Me mojaste la oreja de una manera tremenda. Me encantó. Y me parece que es una manera de estar acá mis alumnos y estar vos ahí enfrente y realmente dijiste una gran verdad, que no puede ser que en una cátedra no estemos hablando de esto, porque esto también es deporte. Y bueno, tengo que asumir la responsabilidad de haber omitido esto. Si me preguntás, no sé por qué, porque además soy entrenador de básquet, o sea que tengo doble culpa. O sea, responsable total. Y me parece que una manera de crecer y de mejorar es hacerse cargo de las cagadas que uno se manda. Así que necesitaba decirte realmente muchas gracias por lo que acabas de decir, por hacernos pensar, por hacernos reflexionar, por dejarle mensaje que le dejaste a los alumnos. Me hiciste quedar como el culo, pero son esas... No. Pero son esas cosas que realmente están buenísimas que sucedan y que cumplen realmente el objetivo de este tipo de jornadas. Así que no te conocía, no tenía el placer, soy mucho más viejo que vos. Pero bueno, nada, muchísimas gracias y bueno, públicamente te comprometo a este año o el año que viene a invitarte. Nosotros hemos aprovechado la virtualidad invitando a gente que nos muestre las cosas de otra manera, y claramente lo tuyo ha sido así. Así que de mi parte, 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de disculpas a vos y a todos los rengos. Los rengos. Por haberlos omitido durante tanto tiempo. Ellos se llaman así. Eso, tengo un amigo que jugó selección argentina, ellos se llaman orgullosamente así. Es así. Y hace muy poco, no sé si escuchaste las declaraciones de Rodrigo Gerard, ¿no? Que jugó para los Topos. Él venía de jugar básquet en Ferro a nivel Liga Nacional y quedó sordo por un tumor en el oído y entró a jugar, que es otra modalidad de deporte adaptado. Así que nada, Diego, no te robo más tiempo, la clase es tuya. Muchas gracias a los chicos por dejarme participar, miles de disculpas, y la invitación formal queda hecha, así que tomaré contacto con vos para que formes parte de nuestra cátedra contándonos de todas estas experiencias que acabas de traer. Sí, de una. Muchas gracias, Marcelo. Piel de gallina se me puso. Y un honor que me dirijas estas palabras. Y nada, sinceramente, yo lo pude vivenciar a esto que transmití hoy, y entiendo que son momentos, son situaciones donde uno está mejor predispuesto para percibir estas cosas. Y yo, como dije durante la charla, yo ya había tenido contacto con el deporte adaptado, pero no me había movilizado o no se me había generado esta nueva visión, porque vaya a saber uno por qué. Voy a decir algo más, perdóname que te interrumpa. Sí. Y lo voy a vincular. Yo el jueves, antes de iniciar las jornadas, hice un video hablando del intrusismo, y dentro del intrusismo defendiendo a los profesores de educación física. Y
todo esto que vos aprendiste, lo aprendiste porque tus padres eran profesores de educación física. Exacto. No solamente nos mojaste la oreja con la kinesiología deportiva, sino que les acabás de dar otra segunda educación, que lo vengo defendiendo y Federico ha sido víctima de esto, pues nos peleamos a morir en la cátedra cuando él era alumno, porque ellos venían de la escuela que los profes no, a los profes hay que dejarlos afuera, que los profes nos quieren sacar del lugar, ellos siempre lo ven como enemigo. Bueno, con esta empaté 1-1, porque perdí por goleada con vos, por el tema de que no tenía ni idea del deporte adaptado, pero con esta metí el gol sobre la hora, así que esta es una mojada de oreja a toda la camada de Federico Lescano y su ballet, a toda esa camada que tanto conspiraba contra los profesores de educación física. Nada hubiera sido posible si tus padres no te hubieran educado de esa manera. Nada. Nada más lejos que la realidad. Federico. Y bueno, históricamente sí, históricamente está muy en puja si el profe de educación física puede integrar o debe integrar un plantel de salud. Y yo estoy totalmente a favor porque justamente trabajan desde otro lugar y es muy complementario y nada tiene que ver con rehabilitar una persona en lo que podemos hacer nosotros como kinesiólogos. Nosotros tenemos una formación de rehabilitación, de curar, de mejorar una función. Pero todo lo que pueda hacer el profe de educación física para mejorar los otros aspectos de la salud que son más o igual de importantes que la disponibilidad motora, por ejemplo, no salimos formados como para hacer un juego, algo recreativo, ni mucho menos para generar ese escenario motor del que les hablaba, para que la interacción se dé y el trabajo colaborativo se dé y nada, son todas disciplinas que trabajando en interdisciplina y sobre todo en transdisciplina se potencian muchísimo y debería verse así. Me estoy arrepintiendo de haberlo invitado a Capachani porque todo lo que está diciendo es como acá. No, muchas gracias, Diego. No, la verdad te felicito. Dijo Cerati, tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Gracias, Diego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Campa, por tu aporte, como siempre. Bueno, yo me metí, en realidad, estuvimos todo el tiempo escuchando, pero bueno, Lara es la que seguía con vos, así que bueno, fue una entrometida linda. Te dejo la por supuesto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, buenísimo, Capa. Muchas gracias. Bueno, tengo 2 preguntitas. Vamos. Una era, ya la respondiste, sobre las diferencias, las clasificaciones de todo esto. Y otra pregunta era, ¿qué barreras se encuentran en el deporte adaptado? ¿Barreras económicas? ¿Qué barreras? Fundamentalmente, y esto ya metiéndonos un poquito en la definición de discapacidad, las principales barreras siempre son el escenario, o las condiciones sociales, o las condiciones edilicias, o la reglamentación pública, ¿sí? Las políticas públicas. Esas siempre son las principales barreras. Otras que puedo mencionar pueden ser la falta de conocimiento, que un poco esto es enriquecedor, porque fíjate que uno también va perdiendo el miedo de indicar una actividad deportiva a un paciente con cuadriplejía o a un paciente que es usuario de silla de ruedas. La práctica deportiva, si es de contacto, el deporte es así, ¿sí? Y en el básquet hay caídas, hay golpes, en cualquier básquet, ni siquiera decir o destinar alguna modalidad deportiva en particular. El quad rugby lo mismo. Entonces, la información, entender, ver, ir a observar, todos esos también van formando pequeñas barreras. Y después, siempre, yo sé muy poquito realmente que estoy involucrado en las modalidades deportivas, bueno, en el básquet sobre silla de ruedas fundamentalmente, pero históricamente sucedía esto, que la voluntad del profe, la voluntad de hacer algo, de hacer una actividad recreativa, una actividad social, algo inclusivo,
se encontraban siempre quizás con las mismas cuestiones de accesibilidad, ¿sí? Por ahí te prestaban o conseguían una cancha, pero quedaba muy lejos, el transporte público no llegaba o era complicadísimo, el mismo transporte público también históricamente no estaban con accesibilidad para usuarios de silla, por ejemplo, entonces uno que quería ir al club tenía que dejar pasar 3 bondis acá, para que le toque justo el que venga con rampa, o la cancha no tenía los vestuarios o las instalaciones adecuadas para que uno pueda acceder con silla, llámese rampa, llámese baño, llámese todas esas cosas que uno por ahí naturalmente no las ve o no las percibe, eh, y los clubes estructuralmente por ahí son clubes con construcciones viejas que no estaban con esta mirada de hacemos un club para todas las personas. Entonces, bueno, en todas las personas vamos a recibir personas usuarias de silla, y bueno, antes no se pensaba, ¿no? Los que son usuarios de silla no vienen a hacer deporte, no van a venir a hacer deporte. Bueno, esas son las principales barreras. Y sobre todo a la hora de trabajar con estas políticas públicas y con esta visibilidad de las cuestiones. Hoy vemos, sí, en todas las veredas, las rampas, pero también vemos gente que estaciona el auto enfrente de la rampa. Eso te iba a decir justo. Entonces decimos, bueno, pará, tenemos la rampa y después viene uno que te estaciona el auto, y bueno, falta todavía trabajar sobre esta idea de que la discapacidad se presenta cuando la persona tiene que interactuar con el entorno o socialmente, ¿sí? Si no hay actividades generadas o creadas para todas las personas, es una barrera. Si las cuestiones arquitectónicas no están ideadas, es otra barrera. El transporte, lo que sea que pensemos, también desde la cultura misma de la sociedad, debemos empezar a observar y a hacer visible. Y por eso también, agrego esto ya que lo mencionamos, el deporte es una fuerte herramienta para visibilizar todo esto. Y el hecho de que ya lo podamos observar y podamos plantearnos, así como recién Marcelo se planteó esto y pudo hacer ese clic y decir, che, loco, está bueno esto. Bueno, el deporte es una enorme herramienta para visibilizar masivamente todas estas cuestiones, y si tienen repercusión mediática, como puede ser el deporte paralímpico o las disciplinas competitivas, que son los más deportes entretenimiento, si se quiere, permiten hacer esta difusión, ¿sí? O permiten que tenga esta difusión. Así que todas esas cuestiones van sumando para de alguna manera superar cualquier tipo de barrera que se va a ir presentando, ¿no? Claro. Y yo te quería preguntar, por ejemplo, un deportista que juega en un club, por ejemplo, o no sé si por ahí en un club amateur o alto rendimiento, en caso que vos estás con básquet de silla de ruedas, Sí. en el caso de que una silla se rompa o haya un accidente y bueno, hay que repararla, ¿se hace cargo el jugador? ¿Se hace cargo la institución de reparar esas cosas? La cuestión económica me refiero yo. Qué buena pregunta. Eh, Normalmente sí, en básquet lo que suele pasar es o que se pincha una rueda o que se rompe un eje, y lamentablemente sí, hay posibilidades de que se lo repongan desde el club o desde la federación, pero estamos hablando de clubes que ya están históricamente desarrollados en la disciplina. Lo mismo ahora salió, o habitualmente hay subsidios para la silla deportiva, que es muy específica, y tiene su forma, digamos, para desarrollar cada actividad deportiva.
y eso en la mayoría de las veces viene apoyado por alguna reglamentación, ¿sí? Pero después, como todo, el que tiene que reponerse, el corredor que tiene que reponerse sus zapatillas, si es muy amateur, se tiene que hacer cargo él. Bueno, no hay más preguntas y Buenísimo. ya que estamos transmitiendo por YouTube, yo te quería dejar el espacio también como para concientizar sobre estas cosas, así que si vos querés dejar un mensaje para la comunidad, te dejo el Bueno, espacio. buenísimo. Sí, no más que nada, pensando en la formación de grado, y bueno, un poquito justo con lo que charlábamos con Fede y con Marcelo recién, es desde la kinesiología o desde el ejercicio profesional, proyectar la rehabilitación, si se quiere, pensando en el nexo o en la institución hacia donde uno puede derivar a esa persona que está atravesando ese proceso de salud, ¿sí? Entonces ya no solamente rehabilitar para devolver una función de prehensión para tomar un vaso y tomar agua, o subir una rampa, o subir una escalera, o caerse de la silla y poder levantarse, o caerse del bastón y poder levantarse, sino proyectar la rehabilitación para un poquito más allá y fuera de la institución, porque si, si somos kinesiólogos, somos promotores de la actividad física, y si esa actividad física, en realidad somos promotores de la actividad física que sea mantenida en el tiempo para que pueda producir efectos sobre la calidad de vida. El gancho fuerte es que la actividad física tenga ese, que le resulte interesante y significativo a la persona que estoy rehabilitando, le estoy destinando esa actividad. Porque si es algo que me aburre, que no me genera nada, y la voy a hacer es como cuando me anoto en el gimnasio. Si no me gusta ir al gimnasio, lo pagué un mes y fui la primera semana porque estaba motivado esa semana, y después como me aburrió no fui más. Entonces en la indicación tengo que encontrar una actividad que sea gancho y que le genere algún interés o cierta empatía a esa persona para que la pueda sostener en el tiempo, que es el beneficio último de la actividad física y de la actividad deportiva. Entonces ya desde nuestra formación empezar a pensar en estos. Bueno, sale de acá. ¿Qué va a seguir haciendo por su salud para mejorar su calidad de vida? ¿Va a ser danza? ¿Va a ser natación? ¿Va a ser alguna actividad deportiva? Bueno, esa actividad deportiva puede tener carrera de alto rendimiento, carrera competitiva, si le interesa, si no. Hay enorme variabilidad en esas disciplinas, y uno, como cualquier otro deporte, puede ir a hacerlo en forma recreativa, de juntarse cada semana a practicar, y de paso después se quedan charlando, conversando, o pensarlo ya como a ir a entrenar 2 o 3 veces por semana para competir el fin de. Y ahí es donde encontramos ese anclaje para que su calidad de vida sea óptima y lo mejor posible, eh, una vez que sale de la institución rehabilitadora, ¿sí? Entonces, como profesionales, como kinesiólogos, estaría bueno que lo proyectemos así, pensemos la rehabilitación así. Bueno, buenísimo. Yo como último comentario, recomiendo mucho el documental que está en Netflix. Ahora lo voy a escribir en comentarios para que lo miren, Rising Rising Phoenix. Phoenix. Está muy bueno, yo lo vi hace un par de meses y la piel de gallina. La verdad me Esa- encantó, así que ahora lo escribo en comentarios si lo quieren ver. Está buenísimo y habla un poco de lo que vos decías de la historia, todo eso. Exacto, Está exactamente. muy bueno. Muy bueno. Así que bueno, no te saco más tiempo. No, muchas gracias. Muchas gracias, y Muchísimas la verdad gracias. que me movilizó un montón de emociones charlar con ustedes, porque justamente yo me vine a estudiar a Buenos Aires desde Viedma, y quizás hoy hubiese sido otra la historia si hubiese existido la Uni de Río Negro con sede en Viedma. Así que para mí es un honor, un orgullo sincero, y gracias a Gonzalo Negro, déjenme mencionar lo que fue el contacto que permitió todo esto,
Y por supuesto, gracias a ustedes, a Pamela y, y a toda la organización por la convocatoria. Bueno, muchas gracias y gracias por hacerte un lugar en la agenda para estar acá y esperemos que el Gracias. año que viene presencialmente o virtualmente puedas estar acá. Tengo donde quedarme allá en Viedma, así que Buenísimo. no hay excusa. Presencial será. Son Muchas gracias. más que bienvenido, Diego. Te Gracias, esperamos. Diego. Espectacular. Bueno, gracias. Muy amable. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Chao.